Buenas tardes, daremos inicio a la mesa redonda Lucha contra las drogas en el Perú, organizada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En mesa participan Ricardo Soberón, abogado MA en Política Internacional y Estudios de Seguridad en la Universidad de Bradford, Inglaterra; Paz, presidente de Vida, ente rector en materia de drogas, director ejecutivo del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, actualmente asesor en el Congreso de la República; Jerome Mangelix, docente, investigación y traductor, se especializa en temas como política de drogas, temas penales y penitenciarios y derechos de la mujer, entre otros. Es socio fundador del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, una ONG peruana dedicada a la incidencia en políticas públicas de reforma legal en materia de control de drogas y lucha contra el tráfico ilícito de drogas. También es colaborador del colectivo de estudio Drogas y Derechos, cuyo objetivo es analizar el impacto de la legislación penal y la práctica jurídica en materia de drogas. Ha contribuido con diversas publicaciones sobre política de drogas y sistemas penitenciarios en el Perú. Y Ernesto de la Jara, abogado, graduado en la Universidad Católica del Perú, con maestría en investigación jurídica otorgada por la misma universidad. Ha sido uno de los fundadores del Instituto de Defensa Legal, habiendo desempeñado diversos cargos como el de director general en diferentes periodos, director de la revista IDELI y del consorcio Justicia Viva. En el año 2000 integró la Comisión de Indulto para Inocentes en Prisión en materia de terrorismo. Es profesor de la PUC y tiene varias publicaciones en materia de justicia y derechos humanos. Démosle fuertes aplausos, por favor. Gracias a todos por haber venido esta tarde. Vamos a empezar este conversatorio y quisiera empezar por agradecer al Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos a cargo de Ricardo Soberón y al colectivo de estudios Drogas y Derecho por el apoyo a lo largo de este proceso de investigación, así como a la editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por la publicación del estudio y posterior difusión. Este estudio se llama Lucha contra las drogas en el Perú, una batalla perdida. Y finalmente también quisiera agradecer a Ernesto de la Jara por la confianza depositada en mí, su apoyo incondicional a lo largo de los años. Antes de empezar el conversatorio quisiera darles un poco de contexto acerca del estudio y algunas de las grandes conclusiones que se ha podido extraer del estudio. Pero quisiera mencionar antes por qué se ha creado el colectivo de estudios Drogas y Derecho. Este fue creado sobre todo en el contexto de la creciente evidencia que muestra que las políticas actuales de control de drogas, basadas sobre todo en la prohibición y la represión, no han disminuido ni el consumo de drogas, no han frenado el cultivo de plantas destinadas a los mercados ilegales, ni tampoco han reducido el tráfico ilícito de drogas. Es más, la evidencia muestra que las leyes sobre drogas recaen desproporcionadamente sobre las poblaciones más vulnerables y desprotegidas, específicamente los jóvenes, las mujeres y sus hijos, los usuarios de drogas, los presos sin condenas y los extranjeros privados de la libertad en el Perú. Estas personas representan los últimos eslabones de la cadena del narcotráfico, es decir, personas que desempeñan tareas meramente logísticas, como por ejemplo el transporte de drogas, la microcomercialización, y no son actores imprescindibles, es decir, que son fácilmente intercambiables por otros actores en situación de vulnerabilidad, y finalmente reciben una baja remuneración en esta cadena. Su detención no afecta en nada las dinámicas del narcotráfico y representan altos costos tanto a nivel social como a nivel institucional. Y en ese sentido, las políticas de drogas en el Perú se basan en medidas que son cortoplacistas y en discursos populistas que alimentan lo que llamamos en el colectivo de estudios Drogas y Derecho, una adicción punitiva
que incrementó las penas y disminuyó los beneficios penitenciarios para todos los delitos de drogas. Eso implica que todo el peso de la ley recae entonces en los actores de la cadena del narcotráfico ya en situación de vulnerabilidad social y económica. Por ejemplo, entre el 2012 y el 2015, alrededor del 60%, es decir, 6 de cada 10 personas detenidas por delitos de drogas a nivel policial eran usuarios de drogas. A pesar de que la posesión de pequeñas cantidades de drogas para el consumo no es penado por ley. Es el caso también de las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. 7 de cada 10 mujeres en el Perú lo están por algún delito de drogas. Sin embargo, la mayoría son primodelincuentes, procesadas o sentenciadas por delitos no violentos, madres solteras con 2 o más hijos, procesadas o sentenciadas y procedentes de hogares marginados y con historias de vida marcadas por distintas formas de violencia. En muchas cosas también han sufrido abuso sexual. La mayoría también son las únicas responsables de sus hijos y a menudo a cargo de otras personas. Tienen bajo nivel de educación y una precaria inserción laboral antes de su encierro. El encarcelamiento de las mujeres, por ende, tiene un impacto mayor sobre la destrucción de los lazos familiares y genera mayores afectaciones sobre el interés superior del niño. Además de los impactos sobre las propias mujeres más allá de su condición de madre. Es necesario entonces, y eso es una de las grandes conclusiones del estudio, y son recomendaciones para el país y las personas encargadas de definir las políticas de drogas, es necesario repensar estas políticas basadas en la represión y la prohibición, para que estas políticas de drogas sean más efectivas, pero sobre todo más justas y humanas. En este contexto vamos a abrir el conversatorio con una primera pregunta y le pediré a Ernesto, le daré la palabra primero a Ernesto y luego a Ricardo. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿en qué medida podemos afirmar que la debilidad del Estado para cumplir con sus funciones de control judicial ante el fenómeno del narcotráfico o de la inseguridad ciudadana responde a una dimensión subjetiva y cortoplacista más ligada a la percepción que a un análisis profundo de datos confiables y pertinentes en el ámbito de la seguridad? Sí. Bueno, yo también quería comenzar agradeciendo a Jerón la confianza por escogerme para comentar esta interesante publicación, que me parece sumamente importante, porque primero que haya investigadores sobre este tema, que una universidad como la UPC la publique, y creo que es una muy buena publicación tanto en lo que es el diagnóstico, las propuestas, el marco empírico, cuantitativo, y además presenta algunos casos emblemáticos que me parece sumamente interesante, por eso la estructura de la publicación. Bueno, yo creo, frente a la primera pregunta, está claro que hay un debilitamiento total en este tipo de estrategia. No hay ningún resultado, como se dice en el libro, un fracaso, como es el título, ¿no? Y creo que el enfoque lo dice expresamente Jerón, que tiene que ver con el populismo punitivo, que creo que se aplica a todo lo que es la persecución del delito, pero en el caso del narcotráfico, por supuesto, muchísimo más allá. Y que consiste, y lo define y lo desarrolla muy bien el libro, en primero, crear permanentemente delitos. En segundo lugar, elevar las penas
En tercer lugar, prohibir todos los beneficios penitenciarios y restringir las posibilidades de indulto, sobre todo a partir de este problema que hubo real con Alan García, ¿no? Pero sí era una vía de despenalización el derecho de gracia. Entonces, eso ocurre en general, pero creo que en la cuestión de tráfico, de los delitos vinculados a droga, es más drástico todavía, ¿no? Y quería detenerme en los problemas que ello... Perdón, antes quería Jerón da muchos ejemplos de esto, pone las cifras, pero yo pensaba inmediatamente en lo que son estos manuales de búsqueda de normas, el SPIG concretamente, y uno comienza a buscar un delito e inmediatamente ve modificado, hace páginas de páginas porque siempre se ha ido elevando la pena, siempre se ha abierto más delitos, entonces uno puede darse cuenta ahí cómo el Código Penal y cómo el Código Procesal Penal ha ido modificándose cientos de veces para este tipo de cosas y que no ha dado mayores resultados. Y ahí me quedo por el tiempo, el tema de la prisión preventiva, ¿no? Que una de las maneras por las cuales se encarcela rápidamente a las personas es por una vía que debe ser absolutamente excepcional, que es la famosa prisión preventiva, que antes nadie había escuchado hablar y ahora es parte del diccionario del debate público, ¿no? Ahora por el caso de Humala, pero ya hace tiempo que se viene hablando de la prisión preventiva. Es decir, generalmente en el Perú ha habido mitad entre procesados y condenados. Por lo que leo en el caso de Jerón, en todos los delitos vinculados al narcotráfico, es más incluso los procesados que los condenados, cuando debería ser una medida absolutamente excepcional, solamente cuando hay elementos de convicción claros, o sea, que las probabilidades sean altas y que haya este riesgo procesal del peligro de fuga y del peligro de obstaculización de la verdad. Pero esto tiene que ser como a primera vista, los primeros recaudos, en una gran investigación, sin grandes pruebas, porque para eso está el proceso. Sin embargo, acá hay una distorsión total que se ha convertido en la regla y no en la excepción. Y esto es lo que hace también que en las cárceles el segundo delito, después de los delitos violentos, todo lo que es personas vinculadas a lo que es narcotráfico, pero consumidores, microcomercialización, murriel y todos sean el mayor número de presos que hay en el país sin condena y condenados también, lo cual es sumamente grave. Gracias, Ernesto. Ricardo. Gracias, Jerón. Buenas noches con todas y con todos. Me da gusto saber que entre los asistentes está María Neide, con quien por primera vez hizo cine, en donde abordaban en una de sus películas el tema de la hoja de coca y la situación que se generaba en un valle del Guayaga alrededor de una persona vinculada a estos procesos. También el hecho que en la mesa esté Ernesto, porque la revista IDL ha recogido gran parte del trabajo que se han hecho en los últimos 20, 25 años en el tema de drogas, el narcotráfico, las políticas de drogas. A Jerón en particular porque él estuvo en el CIDDH durante años y tuvo a su cargo el consultorio jurídico, y no me dejarás mentir, Jerón, el caso de Cecilia, que era una interna, madre en familia, con un cáncer terminal y que buscaba su beneficio penitenciario, el mismo que se ve el día que falleció. Sí. Lo cual mostraba las tremendas inconsistencias que tiene el Estado peruano. 8 meses después de ahora estar en el Congreso, Ernesto, Jerón, me doy cuenta de ese populismo, cómo se expresa a nivel de los congresistas, de cualquier bancada. Hace poco se acaba de hacer una reforma constitucional, dizque para mejorar la seguridad ciudadana, aumentando el mandato de detención policial de 24 a 48 horas en cualquier caso. La experiencia que hemos tenido en el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos con lo que se llama la detención por posesión de drogas, hasta 8 gramos en el caso del cannabis, hasta 2 gramos en el caso de la pasta base y hasta 1 gramo en el caso del clorhidrato de cocaína, es que malos funcionarios de la Policía Nacional, un número importante, encuentran que el espacio de la detención
el arresto, el llevarlo al patrullero y antes de llegar a la estación policial es el momento del big business. El promedio son 600 soles, dependiendo de la inmadurez, la adultez o no, o el susto, el grado de susto que tenga el chico o la chica, y determina eso un promedio de una caja negra que está en manos de la policía. Cuando Jerón y el CID preparamos una directiva para aclarar en las 1.300 comisarías del país, vía el Ministerio del Interior, de que la policía en los casos de posesión debía determinar cuando era obvio que se trataba de casos de posesión para el consumo y no para la venta, que evitar el arresto. Presentamos la directiva y 3 ministros del Interior, desde Pérez Guadalupe, Urresti y Pedraza, nos negaron la posibilidad de autorizar esa directiva, convalidando algo que es terriblemente distractor, simbólico y que distorsiona las políticas del Estado peruano. Más del 55% de las operaciones policiales anuales en este país hasta el 2016 son por actos de consumo. Cuando el artículo 299 del Código Penal dice que está exento de pena el que para casos de posesión para el consumo posee tal cantidad. Eso significa que gran parte de las cifras del éxito se construyen sobre hechos ilícitos y legales. Por eso que pienso que la debilidad del Estado peruano no solo es a nivel judicial, sino a nivel de toda la infraestructura del Estado. Esta reforma constitucional no hace más que fortalecer las facilidades con las que cuentan los funcionarios de la Policía Nacional para hacer un agosto. Y así observamos lo que es un panorama que, habiendo estado por un corto tiempo a cargo de la entidad rectora, estoy capaz de firmarlo en donde sea necesario hacerlo. El gran negocio de la guerra contra las drogas. Este es un gran y enorme negocio que intenta tranquilizar las conciencias a través de titulares de medio pelo, análisis muy básicos y simplistas sobre lo que es. Felizmente el día de hoy Pedro Suárez Vértiz, desde la postración de su propia condición física, está reclamando al Estado peruano que por primera vez se ponga los pantalones y legisle para que aproximadamente 500 pacientes y sus familias con síndromes raros, epilepsias refractarias, esclerosis múltiples y unos 50.000 que pudieran hacer uso por condición oncológica para cuidado paliativo, pueden hacerlo. Y yo acá tengo que, por más que me corra el cargo de que me denuncien por difamación, como me vienen señalando algunos amigos de Devida, porque señalo de que las posiciones que tiene la señora Carmen Macías diciendo de que esto va a generar un problema mayor son absolutamente desinformadas, sin evidencia científica, y como dicen las madres de los pacientes, cuando un médico le dice no hay evidencia científica, las madres dicen mi hijo no es ninguna anécdota, mi hijo es un caso y por él yo estoy dispuesta a plantar y a cultivar para extraer los aceites. Por lo demás, ya son más de 28 los estados de la Unión que han aceptado los usos medicinales. Uruguay desreguló completamente el panorama. Colombia, Chile tienen el uso médico. Nosotros, ¿a santo de qué? No estamos dispuestos a hacerlo. Felizmente, el presidente de la República deslizó una frase quizá poco feliz al momento electoral cuando dijo un tronchito no es gran cosa, en fin, pero cuando se dio la intervención policial el 12 de febrero en San Miguel del cultivador que tenía las plantas para extraer los aceites, la policía tuvo que reconocer que se trató de una intervención irregular. Inmediatamente el Ejecutivo presentó su proyecto de ley dirigido básicamente a la importación. La importación no es ninguna solución final. La congresista Pariona y el congresista de Belaunte suscribieron un proyecto de ley, el 1393, que intenta tener un régimen mucho más consistente precisamente para evitar que se desvíe
o para evitar que de vida, que en este caso tiene intereses muy claros, sea el que reglamente un régimen de esta naturaleza. En definitiva, yo saludo, no hay muchos investigadores que tomen posición política clara, sincera y con evidencia científica alrededor de este tema. Esa es la verdad. Me alegra que la universidad, la UPC, brinde ese espacio. Me hubiera encantado que haya alguna persona del otro lado, del lado oscuro, para que nos pueda señalar con claridad cuáles son los argumentos por los que debe mantenerse un régimen que a todas luces demuestra un fracaso. Y déjeme terminar, miren, estamos continuando el proceso de investigación con el CED, Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho, y hice la solicitud al Poder Judicial sobre los procesos judiciales por delitos de posesión no punible, artículo 299. Me han mandado un CD con un Excel de 800 expedientes. Claro, sin mencionarme de lo que se trata. Son a veces procesos complejos o procesos sumarios, o sea que encima tienen de los dos. Me temo que me voy a encontrar una vez que me meta expedientes a cosas bastante gruesas. Eso significa, si uno saca su cuenta, cuál es el negocio que tienen las instituciones corruptas del país o los funcionarios corruptos del país cuando se meten en este problema. La Policía Nacional es propietaria y monopolio de la libertad de las personas y con eso negocia. Las Fuerzas Armadas en el BRAEM, bajo el estado de emergencia, comercian combustible, armas, uniformes, alimentos, informantes. Los jueces, medidas cautelares, sentencias, algún beneficio procesal cuando corresponde, y los fiscales la capacidad de denunciar. Es un win-win situation. Aquí ganan todos. Y lo que no estamos hasta ahora dispuestos, ni en los partidos políticos, ni en los movimientos sociales, ni en los colegios profesionales, es de una vez por todas a desnudar a este mono y volver a replantearse el problema como lo están haciendo países que han sufrido muchísimo más que el nuestro. El mismo México, el mismo Colombia. Y nosotros, recibiendo gratuitamente el San Benito de ser los responsables de un problema que en realidad es un problema de los 21 millones de usuarios que hay en otros países que demandan una sustancia para poder o tranquilizarse o estimularse de acuerdo a sus condiciones de vida, y que el Perú tiene a unos 76.000 productores campesinos de la sierra que han migrado a la selva alta a destruir el bosque, sí es cierto, porque no tienen otra alternativa, y que han marchado a Lima hace unas pocas semanas, han llegado y han logrado establecer un diálogo con el gobierno. Veamos a dónde conduce, pero ojalá, Jerón, que este trabajo abra una brecha de desnudar este problema de una manera mucho más consistente. Hoy estamos viendo los precios a los procesados. Esperemos poder ver a los centros de tratamiento. Esperemos poder ver a tantos otros espacios donde, sobre pretexto de la lucha contra las drogas, se generan grandes negocios. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Retomando un poco lo que los dos invitados han podido mencionar, creo que podemos retomar primero el tema del populismo punitivo y de ese concepto llamado adicción punitiva, ¿no? Adicción punitiva, es decir, buscar como medida para enfrentarse a un problema, llámese inseguridad ciudadana o narcotráfico, enfrentársele a través del aumento de penas o la disminución de beneficios penitenciarios. Recuerdo el día de la dación de la ley de lucha contra la inseguridad ciudadana, nos llamaron de los penales en los cuales trabajamos acá en Lima para ir a poder trabajar con los internos por drogas, para poder reasegurarles que aquellos internos que habían sido sentenciados antes de la dación de la ley no iban a verse afectados. Estaba armándose un motín en el penal de Ancón.
Eso es una de las medidas en las cuales podemos ver que realmente están afectando a las personas que son estos actores en situación de vulnerabilidad que finalmente no afectan estas dinámicas propias del narcotráfico. Conversando con un periodista hace poco me preguntó, pero ¿quiénes se benefician de las actuales políticas de drogas? Muy sencillo, los narcotraficantes. No les conviene que cambien el patrón actual de las políticas de drogas, simplemente porque quienes son capturados y acaban en una cárcel son estos actores que representan los últimos eslabones. Por otro lado, quiero hacer énfasis en lo que dijo Ernesto. Es una frase que resuena mucho y es muy importante recordar, es que la cárcel se ha vuelto la regla, más no la excepción, sobre todo en el caso de la detención preventiva. Es necesario recordar que debe ser la medida de última ratio, no la regla en todos los casos, en este caso de drogas. Es importante hablar de representaciones sociales. Creo que muchas veces cuando las personas encargadas de definir las políticas de drogas se han olvidado de la definición de droga, de la definición de adicción, y se rigen por ideas subjetivas que no concuerdan con la realidad del fenómeno de las drogas. Se olvidan que las sustancias siempre han existido, existen y seguirán existiendo a pesar de todos los esfuerzos del gobierno por intentar erradicarlas. Se olvidan que hay maneras de coexistir con la ciudadanía que ha decidido usar ciertas sustancias. Se han olvidado que la data nos muestra que el grueso de los usuarios de drogas no caen en patrones de adicciones, por ende no necesitan ir a tratamiento, o se está hablando mucho de las cortes de drogas, que implicaría un tratamiento forzoso para evitar la cárcel para usuarios de drogas. Un debate que en términos de derechos humanos es una vulneración total. Hablando un poco de la detención policial, y eso es algo que hemos visto mucho en el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos a lo largo de los años en los cuales trabajábamos sobre todo con usuarios de drogas, recordemos que hay un pequeño artículo en la Constitución Política del Perú, que es el artículo 224F, inciso F, que dice que la detención policial por terrorismo, casos de terrorismo, de espionaje y tráfico ilícito de drogas, la detención policial es de 15 días. Todos los demás delitos son 24 horas. Ahora se está hablando de 48 horas. Sin embargo, podemos ver dos figuras distintas. Uno, cada vez que vemos en la prensa a alguien que haya sido detenido por robo, sea de un celular o un robo agravado, siempre se le encuentra quetes de pasta básica o de marihuana. ¿Por qué razón? Simplemente porque entonces podemos abrirle otro proceso por tráfico ilícito de drogas y aplicar el artículo 224F de la Constitución, es decir, que la persona se quedaría en la carceleta de la comisaría durante 15 días. Lo otro es que, como lo dijo Ricardo, es un mecanismo de presión de parte de la policía para actuar sobre los usuarios de drogas que finalmente no cometen delitos, porque ahí está especificado en el Código Penal, en el artículo 299. Muchas veces se le coacciona al usuario de droga pidiéndole sea dinero o algún favor, amenazándole muchas veces con que se va a quedar hasta 15 días en la carceleta, hasta que llegue el fiscal para determinar el desenlace de su caso. ¿Pero qué implica quedarse 15 días en una carceleta? Muchos usuarios de drogas estudian, trabajan,
no acudir a su trabajo aunque sea por 3 días y luego tener que justificar que hemos estado en la carceleta porque un policía nos encontró con un poco de marihuana, muchas veces por las representaciones sociales negativas que tenemos hacia el fenómeno de las drogas, implica que una persona podría perder su trabajo, tener problemas en la universidad, además de encontrarse en las carceletas con personas que sí tienen currículum de delincuentes. También digamos que no son carceletas que tienen condiciones óptimas para recibir a personas que no deberían acabar ahí en primera instancia. Recuerdo un trabajo fuerte que hemos podido hacer con la Defensoría del Pueblo a través de la Adjuntía para Derechos Humanos en Dependencias Policiales con la doctora Tumialau. Hemos tenido la oportunidad de acercarnos a través de talleres a 500 policías de la región de Lima para poder abrir el debate sobre los derechos humanos y las políticas de drogas. Ha sido un reto muy grande porque implica cambiar representaciones sociales en cuanto al fenómeno de las drogas. Implica un cambio de chip y eso es lo más difícil de lograr. Finalmente, en cuanto a quienes se benefician más de las actuales políticas de drogas, para ponerles un ejemplo claro, y es un ejemplo que nos ha conmovido mucho en la ONG, también en CEAS. CEAS es la Comisión Episcopal de Acción Social, con la cual hemos trabajado muchos años en las cárceles. Es el caso de los Bourriers. La manera en que se les castiga con años de cárcel efectiva, luego obligándolos a quedarse en el Perú hasta que su pena haya terminado, reteniéndoles su pasaporte, sus documentos, es decir, que no pueden trabajar, no pueden encontrar un lugar donde vivir, no pueden hacer trámites o aperturar una cuenta bancaria, por ejemplo. Es decir, que ese círculo de vulnerabilidad social y económica se sigue repitiendo una y otra vez, incluso al salir de la cárcel para el caso de los extranjeros. Recuerdo entonces el caso de Thalía. Thalía es una joven española de 20 años que tenía oculta en sus maletas unos 5 kilos de clorhidrato de cocaína y había sido detenida en el aeropuerto. Le quedaban 3 meses para cumplir su pena y poder regresar a España. Sufría de depresión ya desde antes de su ingreso en la cárcel. Desafortunadamente, ¿recuerdas la entrevista de Elena Iparraguirre en The Economist? Eso desató la furia de Pérez Guadalupe, porque obviamente cuando un interno quiere hacer una entrevista en algún periódico tiene que pedir primero el permiso del INPE, lo que no hizo Elena Iparraguirre. Por ende, el INPE decidió castigar a todas las internas mujeres de los penales, reubicándolas, trasladándolas de noche en pleno invierno, incluyendo a los hijos, entre penales de Lima. A la pobre Thalía, que solamente tenía una amiga, que era su mejor amiga que encontró en la cárcel, la separaron y la mandaron a Ancón. Y a la pobre Thalía la mandaron al régimen cerrado, es decir, 23 horas de encierro al día en el penal anexo de Chorrillos. No pudo con la presión de ser separada de su mejor amiga, pero es un caso fuerte, se intentó suicidar una primera vez. La directora del penal, que era psicóloga, en vez de apoyarla, la mandó a isolación y logró finalmente suicidarse y morir. Denunciamos, ¿te acuerdas el caso? Eso implicó que no pudimos ingresar a los penales durante un año. Eso fue muy duro. Siguiendo, disculpen.
siguiendo con la segunda pregunta que nos motiva hoy día, en términos de política criminal, ¿son efectivas la prohibición y la represión si éstas solo interceptan a los últimos eslabones de la cadena del narcotráfico? ¿Y qué alternativas proponen? Eso es parte importante del estudio y creo de cualquier tipo de estudio de investigación. No solamente es llevar a cabo un diagnóstico, sino también, y eso es una de las de los ejercicios que hacemos en el colectivo de estudios Drogas y Derecho, es hacer recomendaciones. Y eso pasa por la definición de las alternativas. ¿Ernesto? Sí. Bueno, me toca la parte más fría, que es la más jurídica, pero también me parece un caso muy sensible, muy grave el que ha contado Jerome, ¿no? Que creo que es un caso extremo, pero realmente los que de alguna manera visitamos con cierta frecuencia las cárceles podemos ver permanentemente casos de una injusticia increíble, ¿no? Por eso es que ir a la cárcel en el Perú no es ir a cualquier cárcel bajo condiciones cualquiera, sino sumamente graves, que es un elemento que también hay que tomar en cuenta. Bueno, en términos de las alternativas, yo creo que lo primero que hay que descartar, desechar, es el famoso populismo punitivo, que hacen bien en llamar el populismo adictivo, que ya se ha hablado de eso. En segundo lugar, a mí me parece muy bien las medidas que se plantean en el trabajo, ¿no? Que hay una serie de modelos, de alternativas que vienen dando resultados en otros países, que tiene que ver con la legalización o la regulación, que es una vía que cada vez que se plantea por acá genera más bien una especie de grita media histérica y nunca logramos abordar el asunto como se debería, ¿no? Lo otro que se plantea también me parece muy importante es justamente no apuntar a los sectores más vulnerables, a los consumidores, microcomercializadores, mujeres, extranjeros, mujeres, ¿no? Porque, como ha dicho Jerome acá y en su trabajo, esto no llega a interrumpir o afectar los eslabones mayores de toda la cadena de comercialización, lo cual me parece también sumamente importante. Y después me parece bien también y remarcar todo lo absurdo que es, y también lo ha dicho Ricardo, esto de regular a partir de la cantidad y todo lo que eso genera, que es terrible, ¿no? Por el lado de la corrupción, sino tiene que más bien verse el tipo de función que cumples en esta famosa cadena. Bueno, después hay una serie de medidas concretas que las dejo ya para que se mencionen en otros comentarios. Pero yo quería agregar algunas otras cosas. Ya nos referimos a la prisión preventiva, pero en el lado de cómo se ha vuelto la regla y no la excepción. Pero así como se ha contado que la detención policial se ha pasado de 24 a 48 y que en determinados delitos, donde siempre ha estado el narcotráfico, era de 15 días, ahora también cualquier delito que la policía dice que se vincula al crimen organizado pasa a tener 15 días. O sea, va a tener más facilidad de que cualquier delito sea considerado crimen organizado. Y eso lleva también a otro problema. ¿Cuándo estamos ante el crimen organizado? Entonces, en el Perú se ha pasado de no preocuparnos del crimen organizado a decir que hay crimen organizado en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque la definición de crimen organizado nacional e internacionalmente, pero que después debe ser regulado, es que basta que sea más de 2 o 3 personas, dependiendo de la legislación, que tienen una división de funciones, que tengan una vida permanente. Entonces son características muy generales. Y esa calificación se hace en la primera etapa de investigación. La hace fundamentalmente la policía. Entonces ha pasado a ser sumamente peligroso para una serie de medidas que están previstas solamente para lo que es el crimen organizado. Pongamos, también se ha elevado lo que puede durar la prisión preventiva, que es realmente absurdo, porque la prisión preventiva debe ser un tiempo muy corto, o sea, hay el riesgo procesal y mientras que puedan juzgarte. Entonces no debe ser una pena anticipada ni una condena anticipada. Pero en el Perú ahora se han establecido los siguientes
plazos. Si es un delito común, es hasta 9 meses, pudiendo prolongarse hasta 18 meses. Fíjense ustedes, frente al delito más leve. Frente al delito complejo es 18 meses y puede ser extendido a 36 meses. Y si es crimen organizado, que como digo puede ahora hacer cualquier cosa, es 36 meses más 12 meses más, es decir, 4 años. ¿De qué estamos hablando? De prisión preventiva, cuando ya puede durar hasta 4 años. O sea, es absolutamente... Yo me acuerdo que venía la Comisión Interamericana acá y ya cuando se hablaba de una prisión preventiva de 9 meses o 18 meses, ellos consideraban que ya era una sentencia anticipada. Digamos, habrá 4 años, ya es una condena anticipada absolutamente, que es un absurdo. Después quiero mencionar un tema que se tocó acá también, con lo importante que es la etapa policial, y no solamente ya por la extensión. Nosotros estamos viendo ahora permanentemente que se identifica policías que están metidos en una serie de bandas, de parte de organizaciones. Muy bien que se estén capturando. El problema es que a la vez se confía totalmente en lo que diga la policía. Y quiero decirles el concepto de flagrancia en el Perú. Todo el mundo cree que flagrancia es cuando te agarran con las manos en la masa, ¿no es cierto? Entonces, eso es permanentemente lo que uno considera. Sin embargo, en el Perú la flagrancia dura 24 horas. Es decir, se comete el hecho que se cree que es el delito y la flagrancia es hasta las siguientes 24 horas. Es decir, puede ir un policía a ver una moto en tu casa y decir, señor, esa moto es la que se ha usado para robar a una persona, porque es la persona que lo dice, y te detiene y dice que eso es en flagrancia. Entonces ya requiere una investigación, se puede equivocar, no se puede equivocar, puede haber corrupción o no puede haber corrupción. Eso también es una cosa que no existe en los otros países, de que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que es inconstitucional, pero que ahora está vigente, y eso además lleva al famoso proceso inmediato, que en 72 horas te pueden dar una condena determinada. Bueno, y termino simplemente también con el tema de la colaboración eficaz, que muchos casos vinculados a delitos de drogas tienen que ver con colaboradores eficaces, que es una figura muy importante que ha dado muy buenos resultados, que está vigente en el Perú y en la mayoría de los países, que hay tratados internacionales, pero que siempre debe ser aplicado con mucho cuidado. En el Perú se ha cambiado todo el régimen en diciembre del año pasado y se le ha quitado todo límite. Entonces eso es sumamente peligroso, no tengo tiempo para explicar en qué ha cambiado, pero sí que también, siendo una medida muy eficaz, que da muy buenos resultados, que se utiliza mucho en delitos vinculados a drogas, ahora es muy peligroso porque puede ser o una fuente de impunidad o puede involucrar también a personas inocentes o que no tienen un nivel de responsabilidad como el que realmente lo tienen. Gracias, Ernesto. Ricardo, unas últimas palabras. Dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. La guerra contra las drogas cumplió en el 2008 100 años. En 1908 fue la conferencia de Shanghái y hasta el año 1971 que el presidente Nixon declaró la guerra internacional de lucha contra las drogas y a las drogas como un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos. El 2008 Naciones Unidas emprende un procedimiento de revisión mundial de cuáles habrían sido los efectos de este enorme esfuerzo internacional que ha desplegado miles de millones de dólares de los contribuyentes de Estados Unidos, de Europa y algunos soles y pesos y reales de países latinoamericanos. Uno de los resultados claros del fracaso es todo este problema que Jerón ha planteado en el trabajo sobre el sistema de justicia en particular, el sistema criminal en general, y yo incluiría luego a todo el sistema educativo de nuestros países, que no han sabido preparar a nuestros jóvenes en relación a las sustancias con características psicoactivas.
Luego de hacer este esfuerzo, comienza a haber una apertura a partir de la experiencia europea, que es muy importante, una experiencia que ya venía en la década del 60 en las ciudades británicas, y luego países como Holanda, España, Portugal y diversas ciudades alemanas, que deciden algo muy simple y sencillo: priorizar la salud de las personas. La cárcel no cura enfermedades mentales, las empeora, y si había que abordar problemas mentales, había que abordarlos con instrumentos psicológicos, no con la cárcel. Pero luego ocurre algo impresionante, y es que Estados Unidos, el impulsor mayor de esta cruzada global de lucha contra el narcotráfico, empieza una implosión. El 2010 en California se pierde por poquito la balota, y luego empiezan estados como Oregon, Washington, Florida recientemente, Delaware, Alaska, Hawái, en donde, y el único distrito era Colorado, que lo hizo por un asunto meramente empresarial. Colorado decidió asumir el tema del cannabis como un asunto de obtención de recursos para el presupuesto estadual. Hoy en día la industria del cannabis factura miles de millones de dólares para el estado de Colorado. Los índices de potencial dependencia o adicción han sido controlados, no se han generado hipos. La policía tiene cosas mucho más importantes que hacer. Se mantienen las restricciones sobre uso o no uso para menores de edad, por supuesto. En ese sentido, Colorado tiene un estado fuerte a nivel educativo, un estado que contiene, un estado que prepara. Y en Estados Unidos, cuando al presidente Obama le dicen: presidente Obama, ¿qué piensa lo que están haciendo los gobernadores de sus estados? Y Obama dice: tengo pescados más grandes que freír, no me voy a estar preocupando de ellos, porque la verdad, lo que están haciendo lo están haciendo bien, en pocas palabras. Lo que hizo Estados Unidos deja sin piso a los embajadores norteamericanos que en nuestros países se siguen comportando como en la década del 70. La señora Rose Litkins, cuando estuvo en De Vida, y el señor Nichols ahora, que como tiene todo bajo control, en este gobierno nada se ha movido para mejor y todo sigue la línea correcta del populismo punitivo y tal, no dice nada. Pero Estados Unidos modificó. Y luego vino un paísito chiquito, con una tremenda historia laica de servicio público, el Uruguay, con 3 millones de habitantes. Y el Frente Amplio Uruguayo decidió afrontar las cosas y señalar: nosotros le vamos a quitar el negocio de la marihuana paraguaya que manejan los brasileños al narcotráfico. Y el Estado hizo todo un régimen con ley de por medio, procedimiento de por medio, y claro, el Comercio del día de ayer señala: se agotó la marihuana en todo el Uruguay, como si ese fuese el elemento sustantivo del nuevo procedimiento uruguayo. ¿Por qué no señalan de la manera como Uruguay ha decidido mantener su estructura de lucha contra las drogas para atacar el crimen organizado y dejar que los ciudadanos se organicen en este otro ámbito de cosas? Para señalar un ejemplo. Lo que quiero decir es que se están presentando en el mundo cambios irreversibles en la manera como se aborda el tema de las drogas, legales e ilegales. El Perú no ha abierto ni la primera página aún. Para discutir el proyecto de ley sobre el cannabis medicinal vamos a tener que esperar que la fuerza mayoritaria y la congresista Leila Chihuán decida valientemente asumir un proyecto ella misma, de manera de poder invitar a su bancada, y si no, con Kenji bastará, pues, ¿no?, para pedirle el apoyo necesario en el Pleno para sacar adelante un proyecto de ley. Mire, no sé si has visto, Jerón, pero en la línea verde, Legaliza Perú, en estos últimos 2 meses ya han muerto 2 niños. No por falta de cannabis, sino que han muerto por sus enfermedades. Y son cosas así que van sucediendo. Gracias a todos por haber venido y esperemos que pueden descargar el libro. Está
en acceso abierto en internet, y disculpen por el tiempo, pero no tenemos espacio para preguntas. Si algunos tienen preguntas, podemos estar afuera.